2 veces. Da gibt es dort... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jason Calderón, hoy en lugar de Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia. Bogotá y otras ciudades de Colombia son escenario este miércoles de una nueva jornada de protestas. Por séptimo día consecutivo, los manifestantes salieron a las calles en respuesta a la convocatoria que realizaron dirigentes sindicales que tienen un pliego de 13 peticiones para el gobierno de Iván Duque. Estas manifestaciones rinden además un homenaje al joven Dylan Cruz, quien murió tras ser impactado en la cabeza por un artefacto lanzado por un agente de la policía antidisturbios SMAT. Aunque la familia del joven ha dicho que no quiere buscar culpables y ha pedido que no haya más violencia, cuestionamientos y rechazos han venido sobre este organismo de la policía, criticado por supuesto uso excesivo de la fuerza. Incluso la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios es una de las 13 exigencias que han presentado los organizadores del paro nacional al gobierno para buscar soluciones y terminar con las manifestaciones. El gobierno ha mostrado solidaridad, pero ha mantenido su defensa del SMAT y de las fuerzas de seguridad. Y yo creo que se tienen que hacer todas las investigaciones para mirar los procedimientos, las circunstancias, la forma en la que esto aconteció. Pero también es muy importante que no se lleve a una afirmación, como decir que la policía de Colombia es una policía asesina, porque la policía de Colombia ha estado siempre presta a defender al pueblo colombiano. ¿Cree usted que se debería disolver al SMAT y depurar a la policía en Colombia como lo piden los sectores que apoyan el paro nacional? Es la pregunta que le hacemos hoy a nuestros televidentes y los invito a responder a través de las redes sociales. Quiero saludar a nuestros invitados a esta hora. Tengo conmigo a José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Bienvenido. Gracias, Jason. Un saludo especial para toda la audiencia y aclaro que estoy usando este chaleco en señal de apoyo a todos los integrantes de la policía, del SMAT y los soldados de Colombia. También está con nosotros Diógenes Orjuela, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Colombia. Bienvenido, señor Orjuela. Un abrazo para todos y encantado de estar aquí con ustedes. Y también está con nosotros Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Profesor Libreros, bienvenido. Jason, es un gusto compartir este espacio contigo y con tan distinguidos panelistas. A raíz de la muerte de Dylan Cruz, los organizadores del paro han convocado nuevas movilizaciones exigiendo la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, un punto que hace parte del pliego de peticiones al gobierno de Iván Duque para detener las protestas. La propuesta del comité ha generado polémica. Mientras el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dice, por ejemplo, que esta fuerza debe ser fortalecida para defender a los ciudadanos. Por otro lado, congresistas o excongresistas del Polo Democrático como Alirio Uribe aseguran que el organismo de seguridad ya cumplió su ciclo y debe ser reemplazado. Para el excongresista del Polo Democrático, el SMAT ya cumplió su rol. Asegura que hay que pensar en una nueva institución para el manejo de la protesta. El SMAT cumplió ya su ciclo y creo que no le hace bien ni a la policía ni a la manifestación pacífica, y que hay que pasar la página. Por su parte, para el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, los escuadrones móviles antidisturbios son necesarios, pero se deben fortalecer. Se necesitan unos protocolos bien estructurados que regulen de manera efectiva su aplicación, el empleo de la fuerza, pero también que tengan el pie de fuerza suficiente. El SMAT de la policía cuenta con 3.580 hombres y mujeres y fue creado en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana. Representante Uzcategui, ¿reformar, disolver o fortalecer el escuadrón antimotines? Por supuesto, hay es que fortalecerlo. Este es un mecanismo que incluso privilegia o beneficia a la población civil. Tener a estas personas con ese equipamiento, con esos protectores, con elementos especiales como escudos,
es una medida incluso de protección de la población civil, porque de lo contrario un policía tradicional con un arma de dotación que no tenga la preparación y la formación para atender ese tipo de disturbios y de protestas no siempre pacíficas, que ha sido el caso colombiano. Hoy celebramos que las protestas se estén desarrollando de forma pacífica y ordenada, pero hace 3 o 4 días atrás o tan solo ayer en Neiva, cuando un policía recibió una papabomba en el casco y precisamente hoy está entre la vida y la muerte, nos damos cuenta que es una fuerza necesaria, que hay que fortalecerla, que si hay alguna denuncia, porque todos lamentamos la situación del estudiante Dylan Cruz y eso se tiene que aclarar absolutamente, y que la ciudadanía tenga la tranquilidad que si ahí hubo algún exceso de fuerza, eso tiene que ser sancionado y castigado, pero de un caso no armemos una generalidad, y por eso sinceramente no me explico por qué lo incorporan en ese pliego de peticiones cuando hay unos temas más de fondo y más estructurales, a mi modo de ver, que deben ser abordados en Colombia. Pues preguntémoselo directamente al presidente de la CUT. Ustedes tienen 13 peticiones en un pliego y una de ellas es el desmantelamiento del ESMAD. ¿Por qué? Debe disolverse, y voy a señalar que no solo es un clamor nacional, sino que a nivel internacional viene siendo planteada los cuestionamientos al ESMAD y exigencias al gobierno en relación con ese organismo. Está el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mismo informe, la misma opinión formal del Comité de Empleo de la OCDE, donde tuvimos unos largos debates, ahí está contenido que el gobierno tiene que tomar decisiones hacia el ESMAD, y el documento de plan de acción laboral firmado entre el gobierno colombiano y el gobierno de Canadá tiene un seguimiento con el cual el gobierno iba a corregir los problemas que se están presentando con el ESMAD por sus desmanes. ¿Ha perdido, profesor Libreros, credibilidad este grupo élite de la policía? Jackson, yo creo que está sobre el debate no solamente su credibilidad, sino sus formas. Hay que tener en cuenta que por los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días, pero también en situaciones críticas, hay un ojo muy crítico frente al ESMAD, pero también hay otra realidad. Un país, una democracia liberal no se puede quedar sin un cuerpo antidisturbios. El 80% de las democracias liberales que tienen asiento en Naciones Unidas, y hablo de manera particular, casi 30 países europeos, 23 en América Latina, los 3 norteamericanos, 17 africanos y 3 asiáticos tienen escuadrones antidisturbios. Si queremos mejorarlo, fortalezcamos el ESMAD, cambiémosle el nombre, busquemos un mecanismo jurídico diferente, pero Colombia en una situación de violencia no puede perder una de las herramientas más importantes que tiene para garantizar el orden público. Esto no es invento colombiano, Jackson, esto hace parte del fortalecimiento de las ideas liberales que garantizaron el uso de la fuerza como una función que tienen legítimamente los estados. Miremos los protocolos, busquemos fortalecerlo y cambiémoslo si es el caso, pero el escuadrón se tiene que mantener. Ahora, señor Orjuela, desmontar el ESMAD hace parte de la discusión, porque el presidente Iván Duque dijo que prácticamente respaldaba las fuerzas de seguridad y el accionar de la fuerza pública. Es que creo que el accionar del ESMAD, como se está dando, obedece a una conducta y a una política general del Estado de cómo contener o cómo reprimir las protestas. Tanto que recordemos que el ministro de Defensa que acaba de salir y la misma ministra del Interior hablan también de regular la protesta. Entonces, en la concepción de que a la gente no hay que permitirle que se movilice, entonces de esa manera actúa el ESMAD, porque está desinterpretando una política de represión que es una concepción de este Estado colombiano. Pero doctor Diógenes, ¿por qué hablamos de casos hipotéticos? Que es que la ministra dice de cosas que no se han hecho, que es que van a reglamentar la protesta y por eso estamos marchando. No hay un solo proyecto de ley aún consensuado en el Congreso que vaya en esa dirección. A mí me parece que hay que poner las cosas en sus justas proporciones. Si no existiera hoy protesta pacífica y violenta en Colombia, como la hemos visto a lo largo de estos días, el ESMAD no estaría en la calle. Yo estuve visitando un cultivo de cocaína en Tumaco, Nariño, y ver que tenemos que llevar el ESMAD hasta esas zonas del país, porque hemos visto las imágenes de soldados con un cuello en la garganta, y precisamente necesitamos ese hombre con esas rodilleras y esos protectores para que el soldado no vaya a disparar y vaya a cometer un verdadero exceso y abuso de fuerza. Entonces sí me parece que estamos sacando las cosas de contexto. No sé si este sea un punto de honor para el Comité Nacional del Paro y en qué momento el problema o el principal problema del país es el ESMAD, si es que llevamos 5 días de auténtico caos, lo que vivió Cali y Bogotá durante el fin de semana, viernes y sábado, y que hoy el balance de toda esta jornada sea lamentablemente un joven
aparentemente en un accidente, que falleció, antes eso habla bien del ESMAD. Es que ya van más de 350 uniformados heridos de gravedad, Jason. ¿Y qué pasaría si hoy estuviéramos hablando de 350 estudiantes asesinados por la policía en un acto legítimo de defensa? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes, poner las cosas en su justo lugar, y considero que si ese es el inamovible que quiere presentar el Comité Nacional del Paro, es porque no quiere que se termine el paro y quiere prolongar las protestas indefinidamente. ¿Es así? Parece que hay una fea costumbre en el Centro Democrático que coincide con el presidente Duque, es la de decirle al país que lo que dicen los ministros no son cosas hipotéticas, como si los ministros no fueran agentes del gobierno. Igual pasa con el ministro Carrasquilla y la reforma pensional, y la ministra del Trabajo y la contratación. Pero es que ellos no son los legisladores, doctor Diógenes, nosotros somos en el Congreso los que hacemos esas reformas. Ahora, en el paro no hay una sola queja de un empresario de un acto violento en el paro. En las movilizaciones concretas hechas durante todos estos días no hay una sola queja sobre eso. En los cacerolazos que han sido una actividad del paro no hay una sola queja sobre eso. En cambio, una cosa extraña, el mismo día 21, que por la noche el ESMAD, que tuvo mucha fuerza para contener los estudiantes de la Universidad Nacional, que no pasaran de las 68, no aparecieron para nada en los actos vandálicos que se presentaron en la noche en muchas partes de la ciudad. Eso suena hasta extraño. Para contener a la multitud, el ESMAD no es para los conjuntos residenciales. Sí estuvo dispuesto, pero el para ESMAD no es para los conjuntos residenciales. No, las estaciones de Transmilenio no son conjuntos residenciales, no confunda eso. Y ahí no estuvo el ESMAD, doctor Diógenes, quiere que le muestra imágenes del ESMAD salvaguardando las estaciones de Transmilenio. Pero vi por un canal media hora de transmisión cuando estaban Cambia el canal, la estación Universidades, creo que se llama, sí. Y en esa media hora no apareció nadie, pero sí estaban en la 26 trancando a los estudiantes universitarios. Profesor Libreros, esto no solamente se habla del ESMAD, también en el punto de discusión se habla de depurar a la policía. Sí. ¿Usted cree que ahí se estanca cualquier negociación para levantar la protesta? Yo creo que se va a estancar. Sin lugar a dudas, nosotros podemos tener mejores instituciones y echarle una mirada a la policía vale la pena, pero el simple concepto de depurar me parece que es inapropiado. Depurar tiene unas implicaciones en el idioma castellano muy fuertes que van más allá. Quizás lo que yo creo, presidente, lo que se buscaba era determinar si personas que están tomando decisiones en la Policía Nacional tienen un récord muy fuerte en materia de derechos humanos o no están bajo la línea de subordinación democrática que obedece a la función de la fuerza pública frente a las autoridades. Fíjese una cosa, en los últimos... desde el año 91 a la fecha se han presentado 4 reformas muy importantes a la policía. Son 4 reformas que han permitido consolidar el servicio de policía colombiano como el número 1 o quizás el número 2, utilizando los mismos términos del presidente, por diferentes instituciones que se encargan de examinar las experiencias. Es la policía quizás más prestigiosa. Se dice que otra policía muy importante es Carabineros de Chile. El mayor número de solicitudes en el mundo de capacitación y de formación compartida la recibe la Policía Nacional, pero eso no indica que no tenga problemas, que no sea necesaria una reforma. ¿Qué le quiero decir con esto, Jason? Yo creo que sí debemos estudiar con mucho detenimiento si podemos mejorar nuestras instituciones, pero no podemos olvidar que quizás la institución más técnica en la historia burocrática de Colombia es la policía, y es la única institución que es reconocida internacionalmente por su capacidad para cumplir su misión en términos de fuerza pública. No estamos hablando de cualquier servicio de policía, estamos hablando de un servicio de policía que se ha destacado, que ha adelantado procesos de salida de mucha gente. Yo recuerdo hace muchos años un tema muy traumático, presidente y representante, como fue la salida de casi 7.000 miembros de la policía por actos relacionados con corrupción que venía del narcotráfico, cartel de Medellín y cartel de Cali. Fue un proceso muy traumático, pero Colombia lo pudo hacer. Si en estos momentos encontramos que existe récord en materia de violación de los derechos humanos, hay que adelantarlo, pero el concepto de depurar yo creo que sí tiene que ser cambiado, por lo menos respetuosamente, presidente, en la propuesta que conocimos. Congresista Uzcategui, ¿qué decirle a los defensores de derechos humanos que están diciendo que si el ESMAD no hubiera estado allí el sábado en esa marcha, el joven Dylan Cruz no hubiera muerto? Me parece que es injusto con nuestra autoridad. Me parece que ha habido un manejo impecable por parte de nuestra fuerza pública en el desarrollo de estas protestas. Lamento profundamente el caso de Dylan Cruz. Ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias para esclarecer esa situación, pero es un caso excepcional. No me van a decir que es la generalidad durante estas protestas, porque no lo ha sido. Las imágenes están. Alguien me decía, sí, pero ¿cómo es que coge esa arma lanzagranadas y le pone un proyectil en la cabeza?
Miremos, bueno, si el problema son las armas lanzagranadas, pues que el presidente ordene no hacer uso de esas armas como un acto constructivo para avanzar en un diálogo con el Comité Nacional del Paro, pero la propuesta de entrada no puede ser acaben con una fuerza que es necesaria para un país en conflicto como Colombia, porque es que aquí el posconflicto del cual nos hablan tanto no ha llegado. Tenemos grupos armados, tenemos delincuencia común, tenemos un problema migratorio serio que no es inventado ni por el Estado ni por la sociedad civil. Sí. Es decir, que tenemos que avanzar en esa dirección, y yo la tranquilidad que le daría es que tenemos una fuerza pública cumplidora de su deber, que le exijamos eso sí a la Fiscalía que lleve estos casos hasta las últimas consecuencias, que si puede haber corrupción como ha existido en el pasado en la policía y en todas las entidades y en todas las ramas del poder público en Colombia, que se esclarezca, pero ahora no convirtamos a la Policía Nacional en el chivo expiatorio de esta protesta, porque no lo es, y no es la primera que tiene que responder a la hora de rendirle cuentas al país frente a lo que ha sido el caos, la violencia y los daños en este ¿Qué dice usted, señor Orjuela? No, que ni el tema de la seguridad ciudadana, ni el tema de la presencia indispensable de las Fuerzas Armadas, de lo cual el monopolio indiscutiblemente lo debe tener el Estado, no puede servir para justificar, para ocultar, en lo que me pongo muy de acuerdo con el profesor Libreros, los escándalos en que se ha visto envuelta la policía. No faltan de vez en cuando también los avisos de prensa de que encuentran un grupo de policías metidos en asuntos de delincuencia común, metidos en estos asuntos que también tuvieron que ver con el narcotráfico. Por eso hablamos de depurar. Mire que ese es un tema, una palabra diferente a la que estamos usando con el caso del ESMAD, en el que los organismos de derechos humanos también, por eso mencioné también los organismos internacionales, tienen una visión absolutamente grave sobre el accionar del ESMAD en el caso que está haciendo en el país. Todas las pruebas, hiciste una pregunta y la voy a responder aquí. Nada tenía que estar haciendo el SMAD porque estaba desarrollándose una manifestación muy pacífica, pero a la larga los tenían era para evitar que la gente no llegara a la Plaza de Bolívar, donde se iba a dar un cacerolazo también, que no hay quejas sobre esos cacerolazos en general. Y técnicamente, y eso nos podría haber aquí un debate, técnicamente está demostrado que el disparo se dirigió. Eso es muy fácil decirlo aquí, Jason, desde un escritorio. Técnicamente eso es muy fácil decirlo aquí en un escenario de tranquilidad, con todas las variables y los controles. Ellos tienen protocolos para hacer los disparos. Y está demostrado que el disparo se le dirigió al estudiante. Si el doctor Diógenes estaba ahí en el momento en que sucedieron los hechos, yo le daría toda la credibilidad y le pediría que fuera testigo ante la Fiscalía para que ese caso sea aclarado. Pero en este caso no lo es, hay mucha desinformación. Dentro de los motivos que precisamente se utilizaron de forma errónea para convocar el paro, también para alimentar y desarrollar una protesta, que hay canales institucionales. Los señores de las FARC, que fueron los primeros en pedir el desmantelamiento del ESMAD en La Habana, hoy tienen 10 congresistas, pues que presenten una reforma para eliminar el ESMAD y allá damos la discusión técnica, política y de derechos humanos si es que se requiere. Pero ¿por qué movilizar, generar protestas, acabar con las estaciones de Transmilenio, secuestrar buses y estrellarlos contra un supermercado, lastimar policías, dejar a Dylan muerto en una calle para venir a decir que el problema es el ESMAD y que eso amerita o justifica todos los desmanes y una protesta que no ha sido 100% pacífica, y que hoy celebro que sí se esté desarrollando de forma pacífica, y confío que mañana tengamos este mismo balance por el bien de todos, porque queremos es que esto se acabe y que ojalá seamos capaces de mirar hacia adelante. Jason, aprovechemos esta mesa para decir qué se viene. Doctor Diógenes, no se paren de la mesa, avancemos en la discusión y trabajemos juntos. Nada con la organización del paro, nada con nuestras marchas, nada con los cacerolazos. Esos desmanes fueron aislados. Inclusive hay enormes sospechas de qué sucedió con todos esos desmanes, porque no están ligadas para nada con la organización del paro. Otra sospecha y otra especulación. Muy bien, el punto de la seguridad es apenas uno de 13 en un pliego de peticiones en los cuales el Comité del Paro Nacional y el Gobierno de Colombia se han sentado a discutir y hasta ahora no ha habido un acuerdo. Sobre esto vamos a hablar al regreso. ¿Qué más está en ese pliego de peticiones? A ustedes, a los televidentes, los sigo invitando a que opinen en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla y van a estar respondiéndonos la pregunta: ¿cree usted que se debería disolver al ESMAD y depurar a la policía en Colombia como lo están pidiendo sectores que apoyan el paro nacional? Cuéntenos qué piensa bajo el hashtag #ZoomColombia. En unos minutos volvemos.
Los representantes del paro nacional en Colombia sostuvieron un encuentro con el gobierno de Iván Duque sin llegar a un acuerdo. Durante la reunión presentaron un documento con 13 demandas para poner fin a las movilizaciones. El Comité Nacional del Paro entregó este documento con 13 puntos de negociación al presidente Iván Duque. Los temas son, entre otros, el retiro del proyecto de reforma tributaria, la derogatoria del decreto sobre holding financiero, la disolución del ESMAD y la depuración de la fuerza pública, que no haya reforma pensional, que no haya reforma laboral, que no se privaticen bienes del Estado, que se cumplan los acuerdos con estudiantes, educadores y trabajadores, implementación del acuerdo de paz, trámite de los proyectos de ley anticorrupción, reforma de Electricaribe y políticas ambientales. Nuestra dinámica, hemos dejado claro, no está subsumida dentro de la estrategia y los mecanismos del que el gobierno ha llamado el diálogo nacional. El gobierno nacional reiteró el diálogo con todos los sectores. Realmente hay muchísimos puntos en donde tenemos coincidencias en relación con cualquier reforma laboral, cualquier reforma pensional se va a discutir en la mesa de concertación laboral que se ha reunido varias veces durante este gobierno y que estuvo reunida ayer toda la tarde. A partir de ahora se acordarán mecanismos de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, conformado por cerca de 20 organizaciones. Ciclo de reuniones directas entre el Gobierno Nacional y permanentes entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional. La conversación nacional, el otro mecanismo convocado por el gobierno, también continúa. A partir de la presentación de esos 13 puntos, el gobierno responderá a esos 13 puntos, pero sobre todo les reitera la invitación abierta para en una metodología puedan participar dentro de esos comités temáticos. El Comité Nacional de Paro, integrado por las centrales obreras, profesores y dirigentes estudiantiles, asistió a la cita con el presidente Duque, a pesar del llamado del senador Gustavo Petro, quien les había pedido no acudir a la cita. Vamos a retomar los puntos que presentaron los dirigentes del paro y vamos a ver, según analistas, cuáles peticiones no son viables, cuáles son poco factibles y cuáles son viables. Primero, cuáles por las posiciones de ambas partes no serían viables. Primero, retirar el proyecto de ley de reforma tributaria, que ya está radicado en el Congreso. Segundo, según los expertos también, disolver el ESMAD no sería algo que pueda discutirse. Tercero, derogar el impuesto o llamado tarifazo nacional para financiar Electricaribe. Y cuarto, definir las políticas ambientales. Hoy la prensa colombiana también ha reseñado algunas propuestas que ha calificado como poco factibles, y esas serían derogar el decreto de holding financiero, que el gobierno aborde con el movimiento Defendamos la Paz el proceso de cumplimiento e implementación de los acuerdos de paz, el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno de Santos, el trámite de temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios y entre estos la revisión de los tratados de libre comercio. Y por último, revisemos las demandas que sí serían factibles según analistas. La primera, derogar la circular del Ministerio de Trabajo que estipula cuándo las empresas pueden terminar los contratos laborales de personas en condiciones de debilidad. La segunda, no presentar la reforma laboral. Recordemos que el gobierno de Duque ya ha negado que esta reforma exista. Y finalmente, tramitar en el Congreso los proyectos de ley para aterrizar la consulta anticorrupción. Le pregunto al señor Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Ustedes acaban de llegar hoy de una reunión con los congresistas a propósito de esos acuerdos que pretenden lograr con el gobierno nacional. ¿Cómo les fue? Excelente. Yo he dicho que como es histórico el tema del paro del 21, lo que hizo hoy el Senado es histórico, porque fue una reunión del presidente del Senado en plenaria con los voceros de todos los partidos, no asistió el Centro Democrático y tiene dos conclusiones de fondo. La primera es que la conclusión, la declaración que se saca por unanimidad es que el Senado reconoce como el interlocutor válido para la discusión de todos estos temas al Comité Nacional de Paro y que en la agenda lo que corresponda a trámites del Congreso valida la representación del Comité Nacional de Paro. Y como segunda medida, en gran bloque, le pide al gobierno del presidente Duque que abra las negociaciones con el Comité Nacional de Paro. A mí me parece que eso es excelente y es el reconocimiento de un hecho, y es que el paro el día 21 y lo que se ha venido viniendo en estos días
marca una nueva situación política en el país, que es que hay una opinión que hay que escucharla, que es distinto a la opinión que tenga el gobierno y que tengan los gremios que siempre he dicho, tienen el legítimo derecho de tenerla. ¿Y qué pasó el martes cuando el presidente los convocó a esta gran conversación nacional? ¿Ustedes se levantaron de la mesa? No, para nada. Nosotros pactamos con el gobierno nacional una reunión a las 7 de la mañana para que el Comité Nacional de Paro le presentara al presidente los temas, ¿sí? Y esa era la reunión. Inclusive podía haber respuesta o no podía haber respuesta. Se presentan los temas, el presidente reacciona a esos temas, recuerda algunos logros de su gobierno y entendemos que se acababa la reunión cuando el presidente nos dice que va a entrar las Cortes, que va a entrar el procurador. Nosotros le dijimos, presidente, esa debe ser otra reunión, pero la nuestra se terminó aquí. Y al final lo discutimos y se lo dimos a entender así. No sabíamos inclusive que en otro salón estaban todos los gremios que también iban a entrar. Yo después llegué a pensar que realmente parecía una encerrona para dar a entender que el Comité Nacional de Paro había entrado al diálogo nacional del gobierno, lo cual nosotros hemos dejado perfectamente claro que no es posible. Muy bien, voy a preguntarle también a José Jaime Uzcategui, representante de la Cámara por el Centro Democrático, que es el partido de gobierno. Primero, ¿por qué en la reunión del Senado hoy, del Congreso, no asistió su partido? La verdad es que no tengo conocimiento, son 2 o 3 representantes que hacen parte de las comisiones económicas y me imagino que no desconozco la razón, entonces preferiría no comentar. De las bancadas, así se denominó. Voceros de las bancadas. Los voceros de las bancadas. Bueno, sé que por el lado de Gabriel Vallejo, que es el representante vocero en Cámara, no estaba en la ciudad de Bogotá porque se desplazó a Risaralda. Y la doctora María del Rosario Guerra sí ha estado muy atenta desde un primer momento a esta reforma, porque incluso hace parte de la Comisión Tercera y es la que más aportes ha hecho a la discusión. Yo quiero dejar claro que es que todos los sectores piden recursos, piden presupuesto. Necesitamos más recursos para la educación. Ya este gobierno inyectó 40 billones de pesos, no por el paro, sino por convicción, lo hizo desde comenzando este año y así está en el presupuesto general de la Nación. Queremos más recursos para la cultura, para la justicia, para la seguridad, para el deporte, para la ciencia, para la tecnología, pero nadie dice de dónde van a salir esos recursos. Y es ahí donde yo le pido a personas como el doctor Diógenes que también se pongan la mano en el corazón, porque es que los recursos públicos salen de todos nuestros impuestos y si no pasamos esa reforma tributaria vamos a tener un hueco fiscal de varios billones de pesos y ahí es donde no va a haber recursos para los programas sociales y entonces ellos volverán a decir que se están desmontando los programas sociales, pero en realidad si no hay recursos para financiarlos, ¿de dónde queremos que un gobierno saque el dinero para dejarlos funcionar? Respuesta. Sí. Si no pasa la reforma tributaria, el gobierno va a disponer de 10 billones de pesos de exenciones que le creó nuevas a los empresarios. Antes va a haber más de 10 billones de pesos. No es así, si hay más Diógenes. Recursos, Ecopetrol, no le va a dar al gobierno. Era una suma que... No, déjeme decir las cifras. Déjeme decir las cifras. Déjeme decir las cifras. 10 billones que se liberan porque ya no van como gabelas nuevas a los empresarios. Eso es concreta la suma. Segunda suma que le va a llegar al gobierno, las ganancias del Banco de la República que fueron récord en este año. Obviamente el precio del dólar ha jugado ahí, más de 10 billones de pesos, más 12 billones de Ecopetrol. El gobierno va a poder tener en un manejo para esto cerca de 30 nuevos billones de pesos. No eche no presente la disculpa de los recursos para decir una cosa. Esa no es una disculpa para no dialogar. Doctor Diógenes, es que aquí yo le puedo aceptar la disculpa, pero con esa disculpa usted no puede cerrar el diálogo. Doctor Diógenes, se habla de los empresarios y el 90% de los empresarios de este país, si no es más, son pequeños, micro y medianos empresarios que generan empleo. La reforma no es para ellos, es para los grandes. No, pues los beneficios son para todos. ¿O en qué parte de la reforma dice que es para los grandes y no para los pequeños? Por eso es que no se habla de reforma tributaria, se habla de ley de financiamiento y ahora de ley de crecimiento económico. Pero ya le cambió el nombre, ahora sí es ley de crecimiento. Ley de crecimiento o ley de financiamiento, el propósito de eso es liberar la carga tributaria que termina siendo confiscatoria. Es que de aquí, de cada 10 pesos que genera un empresario, los pequeños, los medianos y los grandes, 7 pesos se van para el Estado y eso no es justo. Liberando esa carga tributaria se puede generar empleo. Entonces, ¿qué problema hay en reactivar la economía para que haya más empleados y menos desempleados protestando en la calle? Una pregunta al profesor Libreros, que no lo hemos dejado de hablar mucho. ¿Diálogo directo entre los que están convocando el paro y el presidente?
Yo creo que tiene que existir diálogo directo. Hay que tener en cuenta que el propósito, por lo menos que tenemos claro, cuando se hace la convocatoria por parte de los diferentes sectores que conforman los sindicatos en Colombia y los representantes de los trabajadores, buscaban tener un diálogo directo porque consideraban que sus necesidades y sus reclamos no estaban siendo asistidos y de manera particular no tenían la oportunidad de expresarlo de la mejor manera. Es más, en muchos lugares los movimientos sociales tienen vinculación directa con el gobierno y lo que buscan es un trámite que sea más expedito, dejando de hacer uso de los partidos políticos. Pero como están las cosas, yo creo que no es incompatible que exista una mesa de conversación entre los que hacen parte de los movimientos sociales y el Ejecutivo, más aún con la reunión que nos acabamos de notificar, en donde el Congreso de la República invita a ese diálogo, está dispuesto a sacar adelante muchas iniciativas. Algunas de las mediador, sí. Claro, y fíjate, algunas de las 13 propuestas, yo creo que algunas no son viables, pero muchas se pueden traducir inmediatamente en políticas públicas, pero la gran mayoría van a necesitar un sustento político. Ese sustento político se traduce en iniciativas legislativas. Por eso es necesario contar con los partidos y el Congreso. Tengo que hacer otra pausa por compromisos comerciales. Ya seguimos el debate. A ustedes invitándolos a opinar, a todos nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. ¿Cree usted que se debería disolver al ESMAD y depurar a la policía en Colombia como lo piden sectores que apoyan el paro nacional? Lo pueden hacer bajo el hashtag ZoomColombia. Vamos a leer algunas reacciones en Twitter. Francis Romero dice, no, al contrario, reforzarlo. También nos escribe Juan Galo y dice, con que cada grupo del ESMAD se pueda grabar desde que inicia la intervención hasta que se van es suficiente y que el jefe del escuadrón dé a conocer la lista de las personas que conforman el ESMAD. De esta manera cada policía sabe que sus acciones están vigiladas. También escribe César Sepúlveda y dice, reforzarlo con más mecanismos de defensa y disuasión que sigan cumpliendo con la obligación constitucional de hacer respetar la ley y a la mayoría de colombianos que no queremos vandalismo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Denise Cruz, hermana del estudiante fallecido Dylan Cruz, hizo un llamado a evitar la violencia y los disturbios durante las manifestaciones en Colombia. La joven aseguró que este sería el mejor homenaje que le pueden rendir a Dylan. Dijo además que las mejores armas son el diálogo y el amor. El mejor homenaje que le podemos hacer a Dylan es que no haya más disturbios ni violencia. Es el sentido mensaje de la hermana de Dylan que va más allá de su dolor y el de su familia. Si quieren expresar su apoyo, les pedimos portar una camisa blanca con una rosa blanca. Denise Cruz, la hermana del joven, hizo una reflexión sobre el momento que vive el país. No más ataques a nosotros mismos, no más violencia, no más crueldad, no más atropellos con el otro, que en algún momento seremos nosotros mismos. Despidió a su hermano con profundo dolor, pero también con admirable fortaleza. Nos dejas un vacío impresionante, grandísimo, en nuestros corazones. Pero asimismo también nos das mucha fuerza, mucho valor para enfrentar, para salir adelante. Señor Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, ¿qué hace falta para levantar las manifestaciones? Ya ustedes se sentaron con el Congreso, el gobierno quiere hablar, ¿qué hace falta? El gobierno tiene que darle un mensaje al país claro de que puede abordar toda esta agenda, que la podemos discutir, que puede haber una expectativa de real hacia adelante. En esas, lo que se leyó o acabó usted de presentar, que es posible, que no es posible, que sí es posible, eso lo dé una dinámica de negociación. Ese es el mensaje mejor que le puede dar y creo que es lo que le pidió hoy el Senado de la República al presidente. Ese tiene que ser el mensaje para la nación. Y te digo esto, lo que solicitó la hermana de Dylan, eso es lo que estamos cumpliendo hoy. Es el mejor homenaje que le estamos haciendo a él, es unas manifestaciones en el día de hoy absolutamente pacíficas. ¿Usted está esperando que venga ya el llamado de presidencia para sentarse? Sería excelente. ¿Diálogo? Sí, fue absolutamente excelente lo que decidió el Senado esta mañana, la plenaria en la que estuvimos. Creo que el presidente debe ser consecuente con ese mismo llamamiento. ¿Dentro de la Senado. convocatoria del presidente al Gran Diálogo Nacional?
No, es que eso es un asunto muy distinto. El diálogo nacional del gobierno tiene unas temáticas dentro del plan de desarrollo del gobierno y dentro de las políticas del gobierno. O sea, diálogo directo. Es entonces. diálogo directo. ¿Qué hace Absolutamente. falta, representante José Jaime Uzcategui? Pues yo creo que hace falta un poco de grandeza ya en esta etapa donde muchas de las etapas se han concluido. Hemos tenido unas protestas pacíficas, hemos tenido unos escenarios de violencia que nos preocupan a todos. Me conduelo con la familia de Dilian Cruz y me parte el corazón ver el testimonio de la hermana y le agradezco ese llamado que hace a la cordura, a la sensatez y al diálogo sobre todo. Ya está sentada, ya está construida la mesa. Ya está el presidente dialogando con todos los sectores sociales. Decir que es que yo no quiero que dialogue con nadie más sino conmigo, me parece que es un acto de soberbia a estas alturas. Que claro, que se le dé la prelación al Comité Nacional del Paro porque fueron los primeros convocantes y quienes llevan la vocería de los sectores sociales. Celebro que esto ya se haya reducido a 13 puntos. De pronto, puntos exagerados, porque no todos de ellos se pueden evacuar en esta etapa de negociación y son temas más de fondo que no se van a resolver de aquí a diciembre, porque también lo que está pidiendo el país y lo que están pidiendo los promotores del paro es tener alguna señal concreta de que esto no va a quedar en letra muerta, sino que se van a ver algunos cambios reales. Sí. Entonces toca avanzar, pero creo que todas las condiciones están dadas y le pido a todos los actores, incluyéndonos a nosotros también como dirigentes políticos, grandeza, humildad y seriedad. Un minuto para una conclusión muy breve, profesor Libreros. Creo que no es necesario establecer un rasero para que se levante la protesta. La protesta es una de las expresiones más importantes de la salud de cualquier sociedad democrática. Desde ese punto de vista yo creo que puede avanzar tranquilamente la negociación ampliada, directa, con el respaldo de los partidos políticos y traducida en políticas públicas y en proyectos de ley que se puedan sancionar. La protesta social no se puede acabar, creo que tenemos que fomentarla, pero que sea siempre pacífica. Desde ese punto de vista yo no le veo ningún inconveniente a que se mantenga la protesta. Muy bien, vamos a la última pausa aquí en Suma la Noticia, ya volvemos para la despedida. Desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Le agradezco a José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, por haber estado con nosotros. Gracias, Jason, y con el chaleco puesto por nuestros militares y policías. También a Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted y felicito a todos los colombianos por la forma como se expresaron en el día de hoy. Y también a Jairo Libreros, analista permanente NTN 24. Mil gracias por estar con nosotros. Un gusto, Jason. Soy Jason Calderón, hasta aquí Zoom a la Noticia. A todos ustedes una feliz jornada, nos vemos mañana con más temas de debate.